sesión de la sala superior. No tenemos salas especializadas en materia de responsabilidades de servidores públicos y además, lo peor de todo es que el maestro Céspedes no está ahí. Tiene la verdad. Ni modo. Le prenderemos veladoras a otro santo patrono o patrona, más si es como quien aparece en una jurisprudencia hoy en la página 14 de la altamente recomendable. Bueno, categorías de la posición administrativa. Recuerden que estamos hablando de categorías por materia. ¿Cuáles serían esas categorías por materia? Perdón. Lo vimos en la clase pasada, estoy recordando. Pamela. Fuerte. Tributaria y de competencia general. ¿Sí? ¿Alguien siente que no puede contestar rápido en virtud de la influencia nociva de Despacito? Bien. Luego tenemos por la extensión de la competencia del tribunal. Y aquí hablamos prácticamente de la historia de Francia. ¿Sí? Hablamos de jurisdicción retenida, donde el tribunal administrativo, si así lo queremos llamar, conoce de las demandas de los particulares contra actos de la administración pública, sustancia el procedimiento y le propone a la autoridad administrativa un proyecto de resolución. El tribunal no resuelve. El tribunal le dice a la administración: mira, creo que el particular tiene razón, ¿tú qué opinas? Y la administración pública puede aceptar o no la sentencia de este tribunal administrativo de la llamada jurisdicción retenida. Obviamente los procesalistas dicen: guácala de pollo, está mal, eso no es un tribunal, eso no es jurisdicción, ¿sí? Prefiero a Arjona que esto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que caracteriza al tribunal? Compañero, ¿recuerdas tu nombre? Romina, perdóname. Que el tribunal debe ser, 1, imparcial. 2, compañeras, el tribunal propone o impone su decisión. Las compañeras lo saben muy bien. Impone su decisión, ¿verdad? ¿Queda claro? Y aquí el tribunal impone su decisión. Es más, ya le está haciendo nuestra Lufala Ángel. ¿Sí? ¿No te acompañó una Ángel de Victoria's Secret? No. ¿Tiene una tocaya? Bueno. A ver. Vuelvo al punto. El tribunal impone decisiones, ¿sí? No las propone. No le va a decir a las partes: ¿quieres que te resuelva en tal o cual sentido? No le va a decir al cónyuge en materia familiar: ¿quieres que te cobren, que te descuenten alimentos? ¿Sí? ¿Quieres pagar pensión a tu ex esposa
y con eso también satisfacer las necesidades económicas del instructor de Zumba, que tal vez nos llevó a todo esto. No, el juez, ¿qué es lo que va a decir? Tienes que pagar. ¿Queda claro? Y en este caso, en materia administrativa, el tribunal tiene que decir: el acto es ilegal, te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre. Obviamente los procesalistas dicen: eso no es jurisdicción. Pero fue el esquema francés de 1790 a 1872. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese periodo? El Consejo de Estado brilló, alcanzó una gran fama e importancia. ¿Por qué? Porque obviamente sus propuestas en un 95%, estamos hablando de casi 80 años, la gran mayoría de las sentencias del Consejo de Estado, o mejor, proyectos de sentencias del Consejo de Estado, fueron aceptadas por la autoridad administrativa. La autoridad administrativa decía: sí, tiene razón, me equivoqué, aunque no me guste. Ahí nada de criterios políticos, no. O sea, si tú me estás diciendo que yo fui contrario a la ley, lo acepto y lo dejamos sin efectos. ¿Queda claro? Y ahí es donde, vean, surge con la Revolución Francesa, continúa con Napoleón, viene la restauración de los Borbones, el Imperio de los 100 días, los Borbones, la Casa de Orleans, la Segunda República y el Imperio de Luis Napoleón Bonaparte. O sea, todo ese periodo de la historia de Francia, el Consejo de Estado, como ese gran amigo de los abogados, Johnny Walker, tan campante, keep walking, no paró, ¿sí? Y obviamente eso levantó mucho al tribunal. Aquí en nuestro país, el ejemplo clásico de jurisdicción retenida lo tenemos con el llamado, porque ya desapareció, con el llamado Cuerpo Consultivo Agrario. El constituyente en 1917 decidió que la máxima autoridad en materia agraria fuera el presidente de la República. Pero el presidente de la República no iba a hacerle de magistrado agrario, sino que para eso tenía un cuerpo consultivo agrario que elaboraba los proyectos de resolución. Ese era el viejo derecho procesal agrario, ¿sí? Todo empezaba en las comisiones agrarias locales, luego llegaba a el cuerpo consultivo agrario y terminaba de sustanciar la resolución y la presentaba a consideración del presidente y el presidente la firmaba. Son las resoluciones que en su gran mayoría dominan en el registro agrario nacional, porque el presidente era la máxima autoridad agraria. O sea, contra la resolución del presidente sí podía proceder a amparo, sin duda alguna, pero mientras el presidente era quien resolvía definitivamente los conflictos en materia agraria, en materia de restitución, en materia de dotación, en materia de ampliación, en materia de cancelación, en materia de equidad y comunidad. ¿Sí me estoy explicando? Lo tengo, te lo mando por correo. Este es un ejemplo de lo que nosotros podríamos llamar jurisdicción retenida. Y otro más, muy cercano en materia fiscal, fue la Junta Revisora del Impuesto sobre la Renta de los años 20 del siglo pasado. ¿Sí? En la ley del impuesto sobre la renta había una junta revisora que se encargaba precisamente de revisar la legalidad de los actos en materia del impuesto sobre la renta. Si consideraba que eran ilegales, no declaraba la nulidad, le proponía a Hacienda la cancelación del impuesto. ¿Algún comentario que tengan? ¿Seguimos? 2. ¡Tarán! Buenos días. A ritmo de no te fijes cómo vengo, el caso es que ya llegué. Eso los vas a zorrajar a tu marido dentro de algunos años diciendo que vienes del reclusorio norte, del reclusorio oriente, pero no le tiras penal tu silencio. Bueno, no te fijes cómo vengo, ya no sufras, cancela la llamada local. Jurisdicción delegada.
En la jurisdicción delegada, el tribunal administrativo conoce y resuelve las controversias que se suscitan entre la administración pública y los particulares. Pero lo hace en nombre de la administración pública, porque como en el caso anterior, el tribunal está dentro de la administración. En este caso, el tribunal está dentro del poder ejecutivo. ¿Qué es el poder judicial? ¿No? Está dentro del poder ejecutivo, está dentro de la administración pública. Y resuelve en este caso, este tribunal de jurisdicción delegada, sí resuelve la controversia, pero lo hace en nombre de la administración. Otra vez aparece el procesalista diciendo, párale mi chavo, eso no es un tribunal. ¿Por qué? Aparte de eso, que es un criterio panista, juega el juego. ¿Y qué más? ¿Y la imparcialidad en qué consistiría en ese aspecto, Miranda? Porque la administración es parte en el conflicto. ¿Cómo es que lo haces en nombre de una de las partes? ¿Qué es eso? Y repetimos, guácala de pollo. Eso está mal, dirían los procesalistas. Esto operó de 1872 a 1958. O sea, Tercera República. La caída de Francia por los nazis, el gobierno de Vichy y la Cuarta República. ¿Sí? Periodo muy largo de la vida de Francia, en donde el Consejo de Estado además va a crecer. Ellos no hablan de juicios, ellos hablan de recursos. No confundir con los recursos que acabamos de ver como el de revocación o el de revisión. Ellos configuraron el llamado recurso por exceso de poder. ¿Sí? Configuraron causales de nulidad jurisprudencialmente. Incompetencia, omisión de formalidades, vicios de procedimiento, error de hecho y de derecho, desvío de poder, responsable patrimonial del Estado. Todo eso es doctrina francesa y aparecen los grandes doctrinarios del derecho administrativo como Blugy y sobre todo Gaston Yes. Ellos configuran el derecho administrativo francés y se convierte esto, ahora sí, genuinamente en un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Disculpa que no sigas pensando de los cabellos. Porque obviamente para todo es paradigma, ¿verdad? Hasta despacito es paradigma para algunos. ¿Qué es paradigma? Antes de que consulten su diccionario telefónico. ¿Levantaste la mano? No. Es una cosa elegante. Ah, yeah. No, y luego una excepción. A mí no, espérate. Excepción de que yo no levanté la mano. ¿Qué es paradigma? Modelo. Es un fenómeno que tiene que... Es ejemplo a seguir. Punto. Paradigma es lo que se tiene que seguir, ¿sí? Por ejemplo, la minifalda de los años 70, que obviamente a mí me causó un gran impacto teniendo los 5 años. La primera que vi, ya ahí empezó todo su rollo. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Regaños, proclamas. Ahí mi maestro de primer año de kinder, la maestra Lupita. Siempre se llama así. En fin, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Regaños? Salud. Un abogado nunca te pasó. Acostúmbrese para la graduación. Bueno, el ejemplo, ven, en 1972, 1958, ¿sí? Se me escapaba en la posición retenida. Tenemos un caso, por el periodo me acordé, perdón,
Durante el periodo de abolición retenida en Francia, en México hubo 2 intentos por crear el Consejo de Estado. Uno con Santana en 1855 y otro con Maximiliano en 1866. ¿Sí? Y los dos son obra ni más ni menos que uno de los grandes juristas mexicanos, aunque haya sido conservador, eso no le quita que haya sido un gran jurista, sobre todo cuando uno lee embelezadamente sus lecciones de Derecho Administrativo, Teodosio Lares. ¿Se acuerdan que lo mencioné desde la primera clase? Bueno, en una clase mejor dicho, Teodosio Lares trata de crear un Consejo de Estado en México. Durante ese periodo ni los conservadores le hicieron caso. Dijeron, no, nosotros somos tradición judicialista, nosotros debemos tener tribunales dentro del poder judicial. ¿Sí? Y digo esto por la paradoja que vamos a ver a continuación. ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿Alguien que quiera mover otra banca? Salud. Bueno, gracias. Bien, entonces, en la jurisdicción delegada, ¿qué ejemplos tenemos? Made in México. Tenemos ni más ni menos que en 1936, con un presidente como Lázaro Cárdenas, que de conservador no tenía nada, se crea un tribunal igual como el que proponía Lares. No Víctor Hugo, Teodosio. El Tribunal Fiscal de la Federación. Yo he discutido hasta el cansancio con el brazo del Palacio sobre el particular. Oiga, pero además, vean que el tribunal voltea mucho a Lares, otra vez Teodosio, reedita la obra de Lares, ¿sí? Es una paradoja que en un gobierno netamente revolucionario nos apoyamos en un autor conservador. Para esto, un joven abogado mexicano viajó a Italia en busca de el modelo de código tributario que habían diseñado en el fascismo italiano, además. O sea, ustedes dijeran, fue a Moscú, fue a ver la experiencia española. No, fue a la Italia de Mussolini en busca del código tributario. Se encontró primero el código tributario italiano, 2, la gran obra, que espero lean, aunque no tengan referencias mexicanas ni sepa, ni les sirva para interpretar el código fiscal, pero les da las bases de lo que es el derecho tributario, de lo que es el derecho fiscal, Instituciones de Derecho Tributario de Mario Pugliese. Gran libro, hermoso libro, ¿sí? Tanto como la página 14 de la edición del día de hoy. No he visto está lleno de bodas, no sé por qué están poniendo tantas bodas. Bueno, al punto, en lo que Daniel busca en lontananza un lugar donde guardar sus cosas y decir ya llegué. Bien. El Código Tributario, Instituciones de Derecho Tributario de Mario Pugliese, y Alfonso Cortina descubrió algo que existía en Italia, copiado de Francia, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado como tribunal de jurisdicción delegada. O sea, él fue en 1935-1936 a Italia y regresa a México, desembarca en Veracruz, porque realmente no había aviones que viajaran así como ahora, regresa a México y dice, miren lo que me encontré. ¿Sí? Y en ese momento era una niña, Sofía Loren, pero eso es otra historia. Lo que quiero decirles es que, ojo, ahí es cuando llega a México el modelo francés por vía italiana, ¿sí? Él dice, allá hay un Consejo de Estado, ¿qué tal si creamos aquí un Tribunal Fiscal de la Federación? Idea que le propone al gran y olvidado secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, del presidente Cárdenas, y con otros 2 grandes abogados se propone elaborar la Ley de Justicia Fiscal.
Fiscal de agosto de 1936. En agosto, siempre, los que ya saben, el Tribunal Federal de Justicia, tres grandes juristas mexicanos, ¿sí? Y ellos son los que diseñan el Tribunal Fiscal de la Federación. Por eso, cuando ustedes van al Tribunal Fiscal, encuentran salas o auditorios con el nombre de esos tres juristas, ¿sí? Aparte de Margarita Lomelí Cerezo, que recientemente murió, que eso deberá también llenar de orgullo a las compañeras, porque fue la primera magistrada presidenta de cualquier tribunal de la República. En su momento histórico fue Balazo Catedral, ella fue magistrada presidenta del Tribunal Fiscal de la Federación, ¿sí? Y también otra gran jurista, otra gran magistrada, Dolores Eduardo Vigües. Esta quinteta son las personas que le han dado un gran nombre al Tribunal Fiscal de la Federación. Y ellos, los varones, diseñaron en el año 36, a partir del modelo de jurisdicción delegada, el Tribunal Fiscal de la Federación como tribunal, ojo, y escríbanlo bien, como tribunal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso va a durar hasta 1966. 66. ¿Sí? Pero eso siempre hay un Miguel. Chequen el Apocalipsis. Mi nombre es apocalíptico, lo van a ver, lo van a sentir dentro de poco. ¿Sí? En fin, ahí está. Mi nombre está en el Apocalipsis. Tú también tienes tu libro, ¿verdad? Daniel, aquí está Daniel. Otro Daniel, ahí está. El otro Daniel tiene sus propios libros bíblicos. Ahí tiene un libro en la Torah, en el Corán. ¿No? Dos presumidos. Bueno, entonces, y con respecto a las religiones, y a los que no creen. En el 76, ojo, que quede bien claro, el Tribunal Fiscal de la Federación se salió de Hacienda, dejó de ser tribunal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso sí, la influencia de Hacienda fue muy fuerte en el Tribunal Fiscal todavía hasta 1996. ¿Sí? Pero mientras en el 66 dejó de ser parte de Hacienda. Y entonces, ¿por qué a mí en los años 80 me seguían diciendo mis maestros, aquí mismo? El Tribunal Fiscal de la Federación pertenece a Hacienda. Y ahí viene el baboso de Miguel a procesar administrativo con la doctora Mireya Toto a repetir: el Tribunal Fiscal de la Federación pertenece a Hacienda. Me dieron un buen, como dice Pedro, me dieron un buen sopapo, me voltearon la cara de un buen guamazo académico. En buen español, eres un güey. Y más los que te lo dijeron. Porque eso cambió en el 66, niño. ¿Entiendes? Híncate. Las manos. Por ahí. Yo sí soy de los que creen que con la letra con sangre entra, y Mireya Toto me enseñó a mí así a costa de sangre y fuego. Pero en fin, traumas propios, doctor Freud. Entonces, el Tribunal Fiscal fue un tribunal de jurisdicción delegada en este sentido hasta 1966. ¿Se dan cuenta? O sea, 8 años después de que el Consejo de Estado dejó de ser también tribunal de jurisdicción delegada. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Regaños, proclamas. No todo fue malo en el sexenio de Díaz Ordaz. No todo es 2 de octubre, no se olvida. Bueno, 3. Plena autonomía. ¿Qué significa la plena autonomía? Que el tribunal, 1, deja de resolver en nombre de la administración, ya sea que esté dentro del Poder Ejecutivo, como es el caso de los tribunales, la mayoría de los tribunales actuales, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o pertenece al Poder Judicial. Hay otra polémica con mis colegas. No, es que el tribunal tiene que estar dentro de la administración porque juzgar la administración es administrar. ¿Maestro del Palacio, usted fue a Francia? No, pero así me educaron. Bueno, sí. Ahí tiene usted el libro de Fix, yo se lo regalé, maestro, o sea, y se lo regalé después de que cursé con Mireya. ¿Sí? Y ahí el maestro Fix nos explica que plena autonomía significa que el tribunal o está en el poder
Ejecutivo o está en el Poder Judicial y resuelve por sí y ante sí. O sea, no resuelve en nombre de la administración, resuelve porque tiene su propia autonomía. Oye, que está dentro del Poder Ejecutivo, pues mira, ya eso ya es relativo, se ha ido relativizando. Recordarás que yo mencionaba el año 96 hace rato. El año 96 es clave porque es el año en el que el tribunal deja de tener su partida presupuestal dentro del ramo Hacienda y Crédito Público. Si bien es cierto, la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación del año 66 estableció de manera hermosa que el tribunal era independiente de cualquier autoridad, aunque el presidente designara a los magistrados y aunque la partida presupuestal estuviera en el ramo de Hacienda y Crédito Público, de todas maneras, el Tribunal Fiscal, igual que el Consejo de Estado, se ganó un lugar en la justicia mexicana. En los años 80 y luego a principios del año 2000 aparecieron dos estudios estadísticos muy importantes en materia de confianza en la justicia. Y el primer lugar siempre se lo lleva la justicia penal, porque ahí uno confía que va a tener que darle lana a alguien. En cambio, al tribunal administrativo confiamos en que no hay necesidad de dar dinero a los tribunales para que resuelvan. Habrá quien diga, bueno, yo supe algo por ahí. Bueno, puede ser que sí. Y tenemos el lamentable, ya lo vimos, ya lo padecimos, se vivió una gran vergüenza en el trimestre pasado, cuando toda una sala regional del Tribunal Federal, los 3 magistrados y algunos secretarios de sus ponencias, altaron. ¿Sí lo supieron en ese caso? No. ¿Quién lo supo? Diana, ¿supiste de ese caso? ¿De qué consistió? ¿Te acuerdas? No. Bueno, yo lo voy a entrar rápidamente. 3 magistrados de la Sala Pacífico, no, de la Sala fueron apresados, son los que estaban ahí en Sinaloa, que tenían jurisdicción sobre Sinaloa y Baja California Sur, con sede en Culiacán. Fueron apresados en virtud de estar emitiendo sentencias de nulidad a favor de varias empresas, decretando no pago para la Comisión Federal de Electricidad. Se destapó la cloaca cuando se vio que una empresa y un despacho de abogados, que también se caracterizaban por ser abogados de quienes eran acusados de trata de personas, o sea se mezclaron las cosas, se mezcló así, algo con lo otro, corrupción con otro tipo de corrupción, pues todos fueron embarcados en el mismo paquete, ¿sí? Ahí obviamente el tribunal sufrió un gravísimo golpe, porque se fueron contra los 3 magistrados, ¿sí? Pero en fin, eso esperemos que sea algo que nunca más se vuelva a repetir, porque sinceramente el tribunal y los tribunales de justicia en general gozan de un buen prestigio, pero ahí es donde se destapó la placa y sobre todo peor se generó la suspicacia, la sospecha, ¿sí? De lo que se había construido desde Carrillo Flores y fue Cortina, pues esto que ocurrió recientemente, pues sí es de vergüenza. Pero bueno, vuelvo al caso. Plena autonomía significa que el tribunal dicta las sentencias por sí y ante sí, o sea, no las dicta en nombre de la administración, no las dicta en nombre del Poder Ejecutivo, las dicta en nombre de sí mismo, como tribunal administrativo. ¿Alguna duda o comentario que tengan? En el caso de Francia, esto empezó con la constitución de la Quinta República, que es la que actualmente es vigente, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿Regaños? ¿Proclamas? ¿No? Bien, nosotros tenemos la plena autonomía, obviamente desde 1966, y ha ido aumentando con varias reformas. La reforma del 87, que amplió la competencia del tribunal sustancialmente y también creó más tribunales administrativos.
es 87-88, luego la reforma del 96, muy importante, que es la que le da la autonomía presupuestaria al tribunal, la reforma del 2001, que transforma el Tribunal Fiscal en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la del 2006-2007, que implicó la creación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la reciente de 2015 a el día de hoy, tristemente, ¿verdad? Y digo tristemente porque yo no estoy en contra de la reforma en sí misma. Yo lo que estoy en contra es que el día de hoy no tenemos tercera sección, no tenemos salas especializadas por la mezquindad de los partidos políticos. En realidad también no soy muy partidario de la reforma en cuanto que pienso que se le está dando al tribunal una carga inmerecida, a los tribunales administrativos una carga inmerecida. O sea, ahora la autoridad administrativa va a decir, no, yo no voy a sancionar. Quien tiene que sancionar causas graves, ¿quién es? El tribunal administrativo. O sea, si no sanciona, si absuelve, tribunal malo, te va a sancionar. Órale. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿No? Bien. Pero el tribunal no actúa de manera oficiosa. El tribunal actúa a partir de que le presentan un documento de responsabilidad, las áreas de responsabilidades de las Contralorías internas que dependen de quién, del Ejecutivo. Y si ellos presentan malos expedientes, si ellos elaboran malos expedientes al abogado que defiende a servidores públicos presuntamente corruptos o a empresas o particulares presuntamente vinculadas en actos de corrupción, me la ponen así. Porque no es cosa de buscar dónde está la falla y buscar que eso sea suficiente para una nulidad para efectos. No me va a dar pie a una nulidad liseriana, porque esto no se va a devolver a la Contraloría Interna, sino que el propio tribunal va a determinar si ha lugar o no a sancionar. Eso no va a dar pie a que una nulidad para efectos regrese al punto en el que se cometió la violación. No, tú presentas demanda de expediente, afuera. Fin de la historia. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Ahí sería se vio defendiendo a Duarte, a su esposa, o a Gerardo Ruiz Esparza. ¿Sí? Ahora misteriosamente aparecen socavones hasta Reynosa. No aquí en la Corona Reynosa, allá en la verdadera Reynosa, Tamaulipas. ¿Sí? ¿Dónde más hay? En Acapulco ya hubo otro, o sea, no sé si en su colonia hay socavones. ¿Sí? Pero en fin. En Coyoacán vino uno, por cierto. Pero eso se debe a que estamos en temporada de exámenes globales, ya próximos. Así como ya apareció Game of Thrones, ya aparecerá también su examen. Y la gente en esos días dice, tráigame tierra. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Gracias. O alguien que hizo el oso en la fiesta de graduación. Muy shakirazo, mal ejecutado. O alguien que se sintió descubierto en su verdadera identidad al ejecutar una coreografía de Bruno Mars. ¿Tú lo ves en la mano? Ah, no. Ah. No, yo digo nada más, yo respeto a la diversidad. Bueno, sí. Por los efectos del fallo. Primero tenemos la clásica, la jurisdicción de nulidad. La más añeja, la más antigua. En la doctrina se le llama también contencioso objetivo. En este caso, el tribunal administrativo revisa si el acto sometido a su jurisdicción
es legal o no. Si considera que no es legal, declarará la nulidad del acto sin emitir puntos de condena. Esto no es absoluto, bien pensado. Puede ser que vean ustedes una resolución de la autoridad fiscal que me niega devolución de cantidades. ¿Me importa que decreten la nulidad? Compañeras, ustedes que ven esto mucho mejor que los varones, no me lo tomen a mal, compañeros, yo también pasé por ahí, pero las compañeras tienen un enfoque muy preciso sobre el tema. En eso nos lleva ventaja. Nos importa mucho que me decreten la nulidad de una resolución que me niega la devolución de cantidades. ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿Eso o que me devuelvan la lana? Que venga el dinero, ¿sí? Ahí cabría un punto de condena. O sea, todo lleva un orden. Primero hay que decretar la nulidad. ¿Estamos de acuerdo? Si es nulo, entonces si procede el pago y si procede lo que me tienes que dar. O sea, si tú dices que no procede que me devuelvas 1,000,000 de pesos y luego el tribunal dice eso es nulo, ¿qué va a pasar? Vénganos tu reino. Como si fuera domingo o viernes si somos musulmanes o sábado si es el sábado. Aleluya. Y hasta los que no creen, vénganos tu reino, ¿sí? Hasta los agnósticos y ateos dicen vengan 1,000,000 de pesos, sí o sí. ¿Se dan cuenta? Ahí hay puntos de condena. Por eso es que es medio relativo eso de decir nulidad. O sea, sí hay nulidad, pero también hay un punto de condena. Devuelve lo que indebidamente retienes, lo que indebidamente percibiste del particular. ¿Queda claro? Bien. Luego, ¿puedo borrar? Tenemos la llamada inciso B. Lo pongo así para que todo el mundo lo vaya viendo, porque si lo pongo hasta acá, los compañeros que están al fondo no lo van a percibir. La llamada plena jurisdicción. Si ya los procesalistas habían hecho un coraje con la llamada jurisdicción retenida, con la jurisdicción delegada, esto también es el acabose. ¿Por qué? Los procesalistas dicen, ¿acaso hay cuasi jurisdicción? ¿Acaso hay semi-jurisdicción? ¿3/4 de jurisdicción? ¿Jurisdicción más o menos? ¿Jurisdicción como sí, como sa? ¿Jurisdicción cachetona? No. O sea, ¿hay o no jurisdicción? O sea, ¿tienes o no el poder de resolver controversias? Y eso de decir plena jurisdicción es indebido. Pues sí, pero es un término francés, es igual que los otros. Este viene de Francia. También se le conoce como contencioso subjetivo. Lo digo para cuando ustedes vayan a España, y tal vez allá sí terminan enamorados del derecho procesal administrativo. O las compañeras se vuelven sujetos del amor invernal del gran maestro Jesús González Pérez, uno de los grandes, el mejor autor de derecho procesal administrativo que ha dado España. Sus 3 tomos, que es la obra que lo único que me falta en mi biblioteca, y temo que el día que la adquiera ese día me vaya a morir, ¿sí? De tanto que he buscado a lo largo de estos 31 años estudiando derecho procesal administrativo, no he tenido en mis manos, bueno, sí lo tuve alguna vez en mis manos, una librería de viejo, cuando regresé con la lana voló. O sea, alguien se lo había llevado. Al día siguiente ya no estaba. Derecho procesal administrativo, 3 tomos, Instituto de Estudios Políticos de Jesús González Pérez. Y les digo que esto de tener amores invernales, el maestro González Pérez vino hace, no muy grande, yo pensé que ya, no puedo decir betarro en la edad, pero yo pensé que ya era un viejecito, así ya todo pasita, ¿no? Se ve que están tratamientos hormonales. Cuando vino a México, pues un día leyendo el periódico antes de llegar a clase,
descubrir una convocatoria de jurídicas para una conferencia ese mismo día de González Pérez. Y apenas si me dio tiempo de recuperar uno de los tantos libros que tengo del maestro para llevarlo y que me lo autografiara a verlo. Bueno, ya al final ya esperé como una hora que por fin, después de tanto perfume y de tanto glamour, de tanto abrazo, beso, todas sus asesoradas de tesis de doctorado en la Complutense hubieran satisfecho su amor platónico por el maestro, porque además se les cae la baba. A mí también, pero son por otras razones. Pero en fin, digo, pues si van a España y les tocan jugar con el maestro, no, viene entero. ¿Cómo no va a estar entero? Tiene uno de los despachos en materia profesional más importantes de España, y más ahora que murió don Eduardo García de Enterría. Su despacho rivalizaba con él, eran muy amigos, pero tenían despachos muy importantes, ¿sí? Y ahora nos queda el de González Pérez, tiene que ser un Pérez. Bueno, entonces, plena jurisdicción. ¿Qué es la plena jurisdicción? En este caso, el tribunal administrativo no solamente resuelve sobre la legalidad de un acto administrativo, sino que también emite puntos de condena. ¿Sí? El tribunal declara la legalidad de un acto administrativo y emite puntos de condena. Determina que el acto es ilegal, pero también impone a la autoridad administrativa una condena. Ejemplos, bueno, el típico, la responsabilidad patrimonial del Estado. Si el reclamo, manejando terminología española, si la reclamación, manejando terminología mexicana, es contraria a las pretensiones de la víctima, vamos al tribunal administrativo y el tribunal administrativo va a revisar primero si la resolución de la reclamación es legal o ilegal. Y si fue ilegal, no lo va a devolver, como está en la ley de responsabilidad patrimonial, así está en nuestra ley de responsabilidad, no lo va a devolver, sino en plenitud de jurisdicción determina el acto es ilegal y vamos a ver si procede condenar o no a la administración. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿No? Y no solamente tenemos ese caso, por ejemplo, todavía hoy, cuando entra en vigor el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y aunque está de vacaciones el tribunal, claro está, pero los casos de responsabilidad patrimonial, perdón, de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, hasta el día de ayer, sancionados bajo el régimen anterior, nos da pie a que si ustedes representan, por ejemplo, a una empresa o a un particular que fue sancionado, por ejemplo, en materia de contratación administrativa, en materia de incurrir en responsabilidades administrativas de servidores públicos, por ejemplo, cuando al servidor público lo destituyen e inhabilitan las contralorías internas todavía hasta ayer, ya a partir de hoy ya no se puede. Lo que tenemos es que si el servidor público es sancionado con destitución e inhabilitación, en el año 2000 se emitió un criterio por la segunda sala de la Suprema Corte en el siguiente sentido: si al servidor público se le impone 1. Destitución e inhabilitación, no solamente tiene derecho a que se deje sin efecto la resolución que lo destituye e inhabilita. Si pensáramos como laboralistas, ¿qué pediríamos? No solamente pedimos que se declare la nulidad, sino pedimos ¿qué más? Fuerte. Restituya. En términos laborales, que lo reinstalen. ¿Sí? Pero no solamente es reinstalarlo, sino que ahí los laboralistas aportaron algo muy importante en nuestra materia, hay que reconocerlo, ¿sí? Aportaron que no solamente podemos usar traje, también podemos usar overol y llenarnos de grasita las manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a reclamar ¿qué? Fuerte. Salarios caídos, ¿qué más?
Prestaciones, ¿como cuáles? Primero, prestaciones legales, ¿como cuáles? Vacaciones no. Bueno, demándalas, hay que demandarlas. Pero obviamente los no, sí, abogados, ustedes pidan las vacaciones, pero sabemos que las vacaciones se gozan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos van a dar en lugar de las vacaciones? La prima vacacional, ¿qué más? Aguinaldo, ¿qué más? Antigüedad. El pago de los quinquenios, la antigüedad. Recuerden que la ley burocrática prevé quinquenios. Cada 5 años te dan un aumento en tus ingresos. ¿Qué más? Utilidades. Chihuahua, ¿hay utilidades en el sector público? No. Miguel, perdóname. ¿Qué más? Esa es la clásica de la maestra Martínez Peña en sus exámenes. Ay, como está casada con un laboralista, por eso. ¿Qué más? ¿Ya con eso? De vez en cuando hay que bajar al infierno o al purgatorio. Bueno, ese es el purgatorio, el infierno es el penal. Por cierto, felicidades a Cruz Azul, por fin ganó algo. Sí. ¿Qué ganaron? Era eso gonorrea. Pero el que van a ganar algo, van a ganar algo. La primera vez que salí campeón del Palacio hace 10 años, me creció medio desgracia. Ahora ya no me platico porque es sentencia. Guadalupe, ¿qué más? Bueno, hablamos de prestaciones legales, pero también puede haber prestaciones extralegales. ¿Y esas dónde aparecen? Pero aquí no hay contrato colectivo. ¿Aquí qué hay en materia burocrática? En las condiciones generales de trabajo. Por ejemplo, si tengo derecho, se los pongo así, si tengo derecho a un maquinón y a unas botas, están las condiciones. Se los digo porque obviamente han visto el Palacio de Bellas Artes, obvio, ¿sí? Yo trabajé en Bellas Artes, en el jurídico de Bellas Artes. Los trabajadores del palacio tienen derecho a que les den un maquinón. ¿Qué es un maquinón? Es un abrigo con borrega. ¿Por qué? Porque aún en épocas de verano o de primavera, el palacio es muy frío. Y más en las noches. Sí, ese mármol, no crean que es merengue. ¿Sí? Porque hay quien dice, oye, ya viene el Palacio de Bellas Artes, pienso en merengue, vámonos a California Dancing Club porque ahí está Merenglás. Órale, vámonos. No, es muy frío, entonces es como una prestación que tienen los trabajadores del Palacio, y de ahí se pasó a todos los trabajadores de teatro del instituto, es maquinón y botas. Porque obviamente los tramoyistas, por lo general, y el resto de los trabajadores necesitan botas. ¿Para qué? Para hacer agarre. ¿Sí? No pueden usar unos Converse, ni pueden usar tenis, ni zapatos comunes, necesitan botas. ¿Sí? Para evitar accidentes de trabajo. Y esa es una prestación extra legal. Igual, si yo tengo derecho a participar en la comida anual en la que va a venir Ninel Conde, quiero mis boletos. Oye, pero si ya pasó, no importa, también mis boletos. ¿Queda claro? Ustedes pidan. Hace rato me decía Miranda, vacaciones, las vacaciones no, pero pídanlo de todas maneras. Ustedes pidan todo. Son abogados. ¿Sí? Son insaciables a la hora de pedir. Porque a la hora de defender, ¿qué es lo que vamos a decir? Como el maestro Manzanero, no, no y no, punto. Eso lo dice Pedro Infante en el Dios Lucrecia. No, no y no. ¿Dudas o comentarios? ¿Regaños? Entonces ahí, vean, no solamente pido la nulidad de la remoción, de la destitución y de la inhabilitación. ¿Qué es lo que pido? Puntos de condena. Todas esas prestaciones legales y extralegales. Dame, págame, entrégame. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿Regaños? ¿Proclamas? ¿No? Me acuerdo de una canción de Luis Miguel. Entrégate. ¿Sí? Que tal vez sea su mejor disco. Ahí. Plena jurisdicción. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. ¿Puedo borrar? Luego tenemos
llamada jurisdicción interpretativa. Jurisdicción Perdón. Disculpas. interpretativa. Falta de respeto. Sí. ¿Cuál es esta? Gracias. Qué magnánimo eres. El Tribunal Administrativo revisa la legalidad Sí. de un acto proveniente de un contrato, y ya se está abarcando también de una concesión, y se va a pedir al tribunal que también revise la legalidad del clausulado del contrato o de las condiciones de una concesión. A veces ustedes, ya cuando estén en la práctica administrativa, se van a encontrar que algunas concesiones no tienen condiciones, tienen cláusulas. Se tienen que poner guantes quirúrgicos. Eso lo hizo un abogado, discípulo de Gutiérrez y González, porque las concesiones no tienen cláusulas. Las concesiones tienen condiciones. ¿Queda claro? Bueno, ahora, en la jurisdicción interpretativa se revisa la legalidad de la resolución, pero también se revisa el contrato. ¿Sí? Se revisa si el contrato es conforme a derecho, es conforme a la ley de contratos, la de adquisición y la de deudas públicas. ¿Sí? Y obviamente se puede decretar la nulidad de las condiciones, perdón, la nulidad de las cláusulas o la nulidad de las condiciones según sea el caso. ¿Queda claro? Eso se llama jurisdicción interpretativa. Luego tenemos la jurisdicción disciplinaria. ¿Qué tenemos en la jurisdicción disciplinaria? Tenemos que el Tribunal Administrativo tiene potestad para verificar si un servidor público incurrió, gracias, es que yo estaba buscando, incurrió en faltas administrativas y procede a sancionarlo. O si fue legal la sanción impuesta por otro órgano competente. Nosotros tuvimos el segundo esquema dominante hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, las Contralorías Internas, la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, la Contraloría General del Distrito Federal, las Contralorías Internas acá en la Ciudad de México y en cualquier otro estado de la República, las Contralorías Generales, sus secretarios de la Contraloría y sus Contralorías Internas sancionaban servidores públicos a diestra y siniestra. ¿Sí? Ahora, con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema se invierte. Quien va a sancionar faltas graves será el Tribunal Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa. Las faltas leves, salud, las va a sancionar la Contraloría Interna. El sistema se comparte de acuerdo a la nueva jurisdicción, porque, por ejemplo, si fuera una sanción grave impuesta por el
Tribunal Federal de Justicia impuesta, otra vez, si fuera una sanción grave, la Contraloría Interna presentará un documento de responsabilidad ante el Tribunal Administrativo para que éste dilucide si el servidor público incurrió o no en responsabilidad. Porque es presunta responsabilidad. Es presunta responsabilidad. Y el tribunal determinará si sancionan o no, pero es el tribunal el que sanciona, no es la Contraloría Interna, no es la Secretaría de la Función Pública, es el tribunal el que sanciona. Y el día de ayer, vean ustedes, no podría ser de otra manera, Mexican Curious, la Asamblea Legislativa, por eso había que leer el periódico de hoy, no solo para leer la página 14 de La Afición, que sigo recomendando ampliamente, sino porque también tenemos la noticia de que ya se aprobaron las reformas de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se deja de llamar Tribunal de lo Contencioso Administrativo para llamarse Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a partir de hoy. Hoy sale la Gaceta Oficial, hoy, si no es que ayer en la tarde, ya no he checado esto, a ver si alguien está en línea y puede verificar Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que ustedes vean las nuevas reformas, la nueva ley y obviamente todo lo que concierne al régimen de responsabilidad de servidores públicos y particulares involucrados en actos de corrupción. Cuando yo hablo de jurisdicción disciplinaria, siempre me refiero a servidores públicos. ¿Queda claro? ¿Dudas o comentarios? ¿No? Ahora, en el actual sistema, si es una falta grave, sanciona el tribunal. Y si no es grave, en ese caso, quien impone la sanción, ¿quién es? La Contraloría o la Secretaría de la Función Pública. Y contra estas sanciones, ¿qué procede? Juicio ante el tribunal para que el tribunal determine si hay lugar o no, para que determine si es legal o no la sanción. O sea, ahí todavía tiene facultades de ¿qué? De nulidad. Pero obviamente se refiere a cuestiones disciplinarias. ¿Dudas o comentarios que tengan? ¿Regaños? ¿Proclamas? ¿No? Bueno, jurisdicción sancionatoria. Aquí el Tribunal Administrativo determina si un particular incurrió en una falta tipificada en la ley o en un reglamento. ¿Cómo lo dije? Perdón. No, otra vez. Perdón. Y en consecuencia procederá a sancionarlo o absolverlo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene las dos jurisdicciones? Porque cuando ustedes, por ejemplo, llegan a representar a alguna empresa que incurrió en actos de corrupción junto con servidores públicos, ustedes defienden a su empresa, ¿sí? Y aquí estamos hablando de jurisdicción sancionatoria. En cambio, si es al servidor público, ustedes representan a un oficial mayor, a un director de recursos materiales, a un director de recursos financieros, van a verificar si el procedimiento fue legal o no. Y obviamente van a pedir para ambos casos, si fuera que lo representan a los dos, o a quien ustedes están representando, ¿qué es lo que van a pedir? Que sean absueltos. ¿Queda claro? Ahora bien, ahora con el nuevo sistema Mexican Curious va a aparecer, y la voy a agregar ahora,
una nueva categoría de jurisdicción. La llamada jurisdicción en la jurisdicción resarcitoria que tenemos, que el tribunal administrativo ahora, los tribunales administrativos mexicanos van también a ¿qué? A determinar el monto de los quebrantos generados por la responsabilidad de servidores públicos o de particulares involucrados en actos de corrupción. O sea, en el primer caso, en el segundo caso, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que domina? Hablamos de ¿qué es lo que tienen en común? Esta y esta. ¿De qué estamos hablando? Y en esto las compañeras también son expertas, son maestras. Fuerte. Compañeras, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tienen en común esta y esta? Sanciones. Eso que le ponen al pobre novio de manera inmerecida. Hablan en cuestiones de género. Ahora que nos van a tener que educar en masculinidad, por favor. Chango viejo no aprende maroma nueva. Yo voy directo al closet, soy machista de closet. Ya, punto, lo reconozco ante ustedes. Bórralo de tu cámara, ¿eh? Sí, ni modo. Pero nos van a educar en masculinidad. Ay, ¿y eso qué será? ¿Con quién va a ser? O sea, yo quiero a mi mamá. O al doctor Freud. Bueno, entonces, chango no. Viejo no aprende maroma nueva, o sea, a mí ya no se me va a quitar muchas cosas. Y qué bueno. Sanciones. Pero aquí es una sanción. Te va a quitar ¿En lo algún más sentido? No. Ahora lo que va a decir el Estado a través del tribunal es devuelve y paga lo indebidamente captado, lo indebidamente dispuesto. Yo ya lo devolví, sí papá, pero lo metiste a intereses, hubo intereses, tuviste una ganancia ilícita, ¿sí? Como diría el maestro Arteaga, con su conocimiento jurídico excelso, te lo untaste. Las ganancias te las untaste. Yo devolví todito. No, espérate. Imagínate todo lo que se llevó Duarte, pónganlo a plazos. Al 2%, nada más, o al 3%. Tasa bancaria, uno diría, con perdón, yo sé que me voy a traer en concentración, está muy jodido. Pues sí, pero mete las cantidades que él se llevó a tasa bancaria y vas a ver lo que significa cada mes la ganancia que se está llevando. ¿Se dan cuenta? Y aquí no es sanción en estricto sentido. Bueno, ¿para qué sí sería una sanción? Para nosotros no solamente seguimos el pensamiento de Kelsen, sino sobre todo decimos devuelve, perro maldito, lo que te llevaste. Devuelve el quebranto, ¿sí? Devuelve mi fotografía, mis noches de desvelo, los besos que te di, algo así. ¿Dudas o comentarios? ¿Alguien que esté viviendo una crisis de este tipo por procesal administrativo? De modo así es la vida, ¿sí? Bueno, hasta ahí le paro. Mañana continuamos a las 8:30, nos vemos. Avisos parroquiales para los que llegaron tarde. Estén pendientes, por favor. Si no pueden venir mañana, pónganse, infórmense con sus compañeros. Infórmenle a sus compañeros que no vienen, que probablemente va a haber cambios, no sé cuáles sean. La verdad se ha dicho, ni siquiera yo sé cómo va a estar la cosa, porque hay cosas que yo debo atender como secretario en esos días y que obviamente me pueden llegar a afectar para hacer el examen, no sé cómo va a estar, ¿sí? Entonces, igual, probablemente de una vez lo aviso, tal vez no tengamos la clase del viernes, pero ya mañana les confirmo bien a bien qué va a pasar, espero. Mientras, avísenle a sus demás compañeros, menos a Karen y a Paloma. Sí. Gracias.
¿En dónde es la clase de Compártenla nada más. Que pedí un exégesis de la página 14 de la misión del día de hoy. ¿Sí? Díganles, no, Miguel pidió un trabajo que revises la página 14. A las 8:30. En el F 208, o segundo piso del F, pero mientras F 208. ¿Vale?